Y estamos estudiando primera y segunda de Pedro. Ya tuvimos la oportunidad de aprender quién fue el apóstol Pedro. Y con este conocimiento fuimos capaces también de entender qué es lo que respalda a el apóstol Pedro para escribir esta carta. Además, aprendimos el contexto histórico de esta carta. Y es que esta carta se escribe justamente cuando inicia el período de la persecución de la iglesia. Todo inicia con el emperador Nerón. La tradición cristiana nos dice que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo murieron en los primeros años de esta persecución y junto con ello millones de cristianos. Nerón mató a muchos de ellos con un proceso en donde primero eran empalados, luego cubiertos completamente de brea y finalmente encendidos como una antorcha humana para arder durante toda la noche. La persecución se extendió del año 64 al año 313. Cuando esta persecución inicia, los cristianos son un número de entre 300.000 a 500.000, esparcidos por todo el territorio romano. Aunque la persecución parecía el fin del cristianismo, resultó que entre más les perseguían, más crecían en número. Forzados a reunirse en diversas catacumbas, que son túneles debajo de las ciudades, eh, en las ciudades más antiguas de todo el Imperio Romano, ahí mismo ellos enterraban a las víctimas de la persecución. Se calcula que para el año 313 más de 9 millones de cristianos habían sido colocados sus restos dentro de las catacumbas, sin contar a aquellos que no pudieron tener de regreso sus cuerpos. Justo en la época en la que ser cristiano era todo lo contrario a ser atractivo, es justamente cuando el cristianismo más crece. En una carta del año 177 dirigida a las comunidades de Frigia y Asia, los cristianos de León cuentan las sucesivas persecuciones que sufrían durante el reinado del emperador Marco Aurelio. Y aunque hay muchos nombres de mártires que entregaron su vida de una forma eh, conmovedora, uno sobresale de entre todos ellos. Y este es el nombre de Blandina. Eh, Acerca de ella podemos decir que el historiador Justo González nos narra lo siguiente en su libro Historia del Cristianismo, tomo primero, páginas 65 en adelante. Bueno, hablando sobre los mártires de León, nos dice, pero la más destacada de todos estos mártires fue Blandina, una mujer débil por quien temían sus hermanos. Cuando llegó el momento de ser torturada, mostró tal resistencia que los verdugos tenían que turnarse. Cuando varios de los mártires fueron llevados al circo, Blandina fue colgada de un madero en medio de ellos y desde ahí les alentaba. Como las fieras no la atacaron, los guardias la llevaron de nuevo a la cárcel. Por fin, el día de tan cruentos espectáculos, Blandina fue torturada en público de diversas maneras. Primero la azotaron, después la hicieron morder por fieras. Acto seguido la sentaron en una silla de hierro candente y a la postre la encerraron en una red e hicieron que un toro bravo la corneara. Como en medio de tales tormentos, Blandina seguía firme en su fe. Por fin las autoridades ordenaron que fuese degollada. Gloria a Dios que inspiró a los apóstoles para escribir cartas como esta, primera de Pedro, con la intención específica de fortalecer el corazón de los creyentes en medio de la persecución. No lo hicieron usando palabras bonitas o promesas huecas, sino en la
conciencia de la riqueza que Dios nos ha entregado en Cristo para nuestra vida. Las preciosas promesas de las que somos herederos por causa de la obra de nuestro Señor Jesucristo. De esto se trata nuestro estudio en el libro de Primera de Pedro. Por ello, mis hermanos, vamos a leer la porción que nos corresponde para el día de hoy y posteriormente vamos a orar. Déjenme compartir con ustedes la presentación y leemos las escrituras que dicen así. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sea multiplicado. Vamos a orar. Señor, agradecemos infinitamente este privilegio que tenemos de estar de este lado de la historia y el poder, Señor, estudiar la palabra 2000 años después de la persecución padecida por nuestros hermanos al principio de la historia, Señor, y reconociendo también que hoy en día hay persecución en muchos lugares del planeta, Señor, donde millones todavía no han escuchado el mensaje de salvación, donde muchos hermanos en Cristo están siendo perseguidos por causa de su fe. Algunos de ellos, Señor, son martirizados, mientras otros son sacados de dichos países, Señor, por tal de que el mensaje no se esparza. Y por otro lado, también nos estamos acercando al tiempo donde ya hay persecución por causa ideológica. Y Señor, queremos pedirte que en este estudio de la palabra nos ayudes a abrazar las riquezas que tenemos en nuestro Señor Jesucristo y que éstas se vuelvan nuestra inspiración, Señor, en medio de este tiempo para honrarte y glorificarte, porque tus promesas son verdaderas, son dignas de ser creídas y también, Señor, son esperanzadoras. Ponemos todo esto en tus manos en el estudio del día de hoy. Abre nuestro entendimiento a lo que tú tienes para nosotros en los siguientes versículos para que nuestra vida te honre y te glorifique en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, eh, lo primero que necesitamos hacer es, ya anteriormente hablamos del contexto histórico en el que se escribe esta carta. Y recordemos que dijimos que es el apóstol Pablo el apóstol Pedro quien escribe esta carta. Ahora vamos a tomar unos minutos para entender el mapa de quiénes eran aquellas personas a las que se dirige originalmente esta carta de primera de, de Pedro. Ahora, teniendo frente a nosotros, es importante que primero leamos lo que dice Primera de Pedro 1:1 y dice de la siguiente manera, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, lugar, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, es importante para nosotros adentrarnos en el mapa romano. Anteriormente hablamos de lo que significa este imperio romano. Si, no, si pueden ver el mapa, de hecho voy a ponerlo completo. Vemos el imperio romano en toda su extensión, desde el norte de África, alrededor del Mediterráneo, recorriendo hasta el Medio Oriente, pasando por Israel, Siria, subiendo hacia el área de Asia Menor, eh, toda esta área de la península balcánica que
nosotros llamamos y consideramos este sector como Europa del Este, y entonces comenzamos a movernos hacia el oeste, es decir, hacia el occidente, y llegamos al área central de Europa, incluyendo las islas y la península itálica. eh, Todo lo que sería el área central occidental de Europa también incluye la península ibérica, y en la parte del norte una buena porción de lo que es la isla británica. Recuérdense que dijimos también que en algún momento el imperio romano se divide en dos por la cantidad de territorio que tienen. Esto es alrededor del año 395, se divide en dos. Se funda una ciudad que es llamada la Nueva Roma, en una ciudad antigua griega que se llamaba Byzantium, que de hecho desapareció. Se funda la Nueva Roma sobre esta ciudad que de hecho al final ni siquiera se llamó Nueva Roma, sino que la gente lo llamó pues Constantinopla, en honor al emperador que la funda. Ahora, en esta división, el imperio de Occidente cae aproximadamente 100 años después de esta división, y básicamente el imperio romano, tal y como lo conocemos sobre el territorio europeo, desaparece, y del lado del imperio romano de Oriente o del Este, pues este imperio llegó a ser conocido como el imperio bizantino, que estuvo en guerra durante mucho tiempo con el Islam, y posteriormente el Islam tomó la mayor parte de este territorio, llegando hasta Asia Menor, y pues el imperio bizantino fue bastante pequeño, bastante reducido. Sin embargo, fue la frontera entre Europa y el Islam por 1000 años aproximadamente. Bien, eso es en cuanto al contexto de Roma. Ahora, para entender a quiénes les está escribiendo, hoy tenemos más claro cómo está dividido por sus diferentes provincias el Imperio Romano. Cuando, eh, Cuando hablamos de esta forma, necesitamos entender que, eh, que Pedro está escribiendo desde, bueno, primero, ubiquémonos en el mapa. ¿Dónde está Jerusalén? ¿Dónde está Israel? Recuérdense que en este momento Israel, que el reino del norte fue conquistado por los asirios, no existía, y Judá regresó a su territorio después del exilio, 70 años, y para el tiempo del Imperio Romano, esta región fue llamada Judea. Ahí en ese sector está Jerusalén, obviamente parte de este círculo incluye el mar Mediterráneo, pero es importante saber que Judea se encuentra acá. Ahora, según lo que estudiamos la semana, bueno, la enseñanza anterior, Pedro está escribiendo desde Babilonia. Babilonia se encuentra en un sector conocido históricamente como Mesopotamia, que significa la tierra entre los ríos, que son el río Éufrates y el río Tigris. Estamos hablando de que Pedro se encuentra en este lugar. Cuando Pedro escribe, las provincias que menciona en su introducción, todas son provincias que pertenecen al territorio de lo que se conoce también en historia como Asia Menor. Hoy es territorio turco de la nación de Turquía. Y pues estas son Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, estas son básicamente las dos ciudades de las que estamos hablando. Vamos a continuar. eh, Vamos a continuar, y lo que tenemos es la siguiente frase que aparece en el versículo 2. Y viendo la escritura, dice de la siguiente forma. Dice, ahí estamos. Dice,
elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol Pedro está delimitando el grupo de personas a las que les está escribiendo. En primer lugar, porque hay muchas personas que viven en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Él se dirige a aquellos que son expatriados y viven en diáspora. Estos dos términos aseguran que Pedro considera parte de su mismo pueblo a estas personas, porque así es como, por ejemplo, se referían a los judíos como nación y a Israel después del exilio en Babilonia. Por ello, en segundo lugar, enfatiza que a estos a los que les está escribiendo, eh, que sí son exiliados, expatriados, pero para delimitar, dice, perdón, que son parte de la diáspora, dice que él enfatiza que son elegidos por Dios Padre, para que estemos seguros de que en su delimitación se está dirigiendo al pueblo de Dios, el cual también es pueblo al que pertenece Pedro. Esta composición de este pueblo de Dios está hecho de judíos y de gentiles que han reconocido a Jesús como su Señor. Ahora, nos concierne entender a cabalidad la frase elegido según la presciencia de Dios. Aquí se usa la palabra presciencia y es la única vez en las escrituras que aparece. Hay principios que nos muestran el preconocimiento de Dios en el sentido de antes del conocimiento humano, pero nosotros le llamamos omnisciencia. Obviamente la Biblia nos relata una y otra vez cómo la sabiduría de Dios es eterna. Sin embargo, la aparición de esta palabra lastimosamente ha generado y puede generar mucha confusión. Por ello, en los próximos minutos solo quisiera explicar un mal uso que se le ha dado por algunos teólogos a esta palabra y las peligrosas implicaciones del uso de esta palabra en el contexto en que lo están haciendo estos teólogos. Para definir la palabra presciencia de Dios, se define como un conocimiento previo de Dios, previo a la época en que comienza el conocimiento del ser humano. También es cierto que la Biblia nos señala este como conocimiento previo como la omnisciencia, la cual es presentada a través de todas las escrituras. El problema es que muchos han interpretado esta presciencia de Dios en el contexto de la elección, diciendo que Dios nos eligió para ser salvos porque Él conoce el futuro. Y como Él conoce el futuro, Él sabía que nosotros aceptaríamos a Jesús como nuestro Señor y por este preconocimiento de nuestras decisiones, Dios decide elegirnos. Ahora, si Dios nos elige porque sabe que lo elegiremos, entonces hay dos conclusiones erróneas a las que nos lleva este concepto y estas conclusiones erróneas son sobre Dios, sobre nuestra concepción de Dios. Aceptamos que Dios no necesariamente lo sabe todo, sino que tiene la capacidad de aprender o al menos la tuvo al principio. Esto no solo desvirtúa la omnisciencia de Dios, sino que lo sujeta a la probabilidad de equivocarse con el propósito de aprender. Y como no lo sabe todo, además no es perfecto, entonces la primera conclusión es que tampoco es Dios. Así de peligroso es un mal concepto sobre la presciencia de Dios. En segundo lugar, si aceptamos que Dios nos eligió basados en un futuro, en que nosotros en un futuro vamos a reconocer a Jesús como Señor, entonces Dios no es soberano para elegir quienes se salvan. Por tanto, concluimos que la salvación tampoco es por gracia, porque depende de la obra de los seres humanos.
Sin embargo, lo que vemos en las Escrituras es algo muy diferente a lo que acabamos de mencionar. Dios, usando su soberanía para elegir salvar de entre sus enemigos, escoge a personas específicas que estaban muertas en sus delitos y pecados. Así nos lo dice Efesios 2:1 y Romanos 5:10. Lo dice de esta forma increíblemente claro. Dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es tan claro como lo dice Isaías 65:1. Dice de la siguiente forma. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Ciertamente la elección soberana de Dios es una expresión de amor y al mismo tiempo es un acto de violencia de parte de Dios, en el cual Dios rescata al pecador de la vida que desea y del castigo que merece. Es interesante como el apóstol Pedro señala que Dios Padre es quien nos ha elegido y para hacerlo ha hecho uso de su presciencia. En este contexto, la presciencia de Dios significa que Él nos eligió por nombre y apellido desde antes de la fundación del mundo, sabiendo todo lo referente a quienes somos nosotros y qué acciones haremos durante toda nuestra vida. Y nos elige para cambiar todo aquello que nosotros seríamos sin Él, puesto que Él sabe que sin su acción directa sobre nuestros corazones muertos estábamos condenados y sin probabilidades de vida eterna. Hay muchos ejemplos sobre cómo cada vez que Dios elige a alguien, lo hace para cambiar su vida. Lo reconoce, por ejemplo, Nehemías en Nehemías 9:7, que dice de la siguiente manera, dice así. Tú, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Literalmente, el cambio de la vida de Abraham viene como resultado de la elección de Dios. Abraham no cambió para ser elegido, sino que Dios lo eligió y entonces la vida de Abraham cambió. La elección de Dios por los hermanos en Tesalónica provoca el agradecimiento de parte de Pablo cuando dice en segunda de Tesalonicenses 2:13 de la siguiente manera. Nos dice el apóstol Pablo, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu Santo y la fe en la verdad. Habiendo entendido la elección de parte de Dios Padre, que Él libre y voluntariamente nos ve en un conocimiento personal en el vientre de nuestras madres y de hecho antes de que todo existiera, Él nos vio y nos escogió para salvarnos. Entendiendo esto como una obra del Padre, avancemos en lo que dice nuestra cita bíblica en, eh, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y leemos nuevamente la cita para tenerlo fresco. Dice así, dice, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz
sean multiplicadas. Poniendo un momento la lupa sobre algunas de las palabras que aparecen aquí mencionadas, comenzamos con la palabra santificación. eh, en griego, según el diccionario Strong, la palabra que aparece acá es hayasmos, la cual a su vez se deriva de la palabra hayaso, que significa apartar o reservar. La segunda palabra interesante acá es la palabra rociados, porque de nuevo, usando el diccionario Strong, la palabra griega usada acá es un poco más difícil, es rantismos y significa aspersión y hace una alusión directa a las ceremonias del culto hebreo, cuando se rociaba la sangre del sacrificio sobre los nuevos sacerdotes, sobre los enseres y sobre los muebles que habían sido dedicados al Señor en el templo. Después de este acto de aspersión, dicho sacerdote o dicho artículo eran considerados de uso exclusivo para ministrar frente a Dios. Ahora, los sacerdotes y los artículos dedicados no podían rociarse esa sangre a sí mismos. Necesitaban que alguien más lo hiciera por ellos. Y en el caso de los objetos, pues es una idea lógica, pero en el caso de los nuevos sacerdotes tenía que ser así porque era un requisito que quien realizara dicha expresión fuese santo anteriormente, es decir, hubiese sido santificado anteriormente. De forma que podemos decir, parafraseando que nos está diciendo el apóstol Pedro, el Padre nos ha escogido habiéndonos conocido por nombre y en su sabiduría nos reservó con la obra de su Espíritu Santo, el cual nos capacita para obedecer a Jesús a través de la aspersión de su sangre sobre nosotros. Nunca perdamos de vista que esta obra del Espíritu Santo en nuestras vidas no es accidental. Al contrario, cuando Dios anuncia el nuevo pacto que será en Cristo, asegura que la presencia de su Espíritu Santo dentro de aquellos que serán el pueblo de Dios son su marca de pertenencia. Así lo vemos, por ejemplo, en Ezequiel 36:27. Déjenme compartir la presentación. Dice de la siguiente forma, Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, este Santo Espíritu que viene de parte del Padre y de parte de Cristo, nos dan el poder para obedecer el mandato de proclamar el Evangelio. Así lo dice en una de las citas más famosas que nos aprendemos desde muy jóvenes, eh, es Hechos 1:8, dice de la siguiente forma, déjenme compartirlo en grande, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Finalmente, el apóstol Pablo nos asegura que si el Espíritu Santo vive en nosotros, nosotros somos su templo y que eso además se traduce en que le pertenecemos a Él. Esto nos lo dice en 1 Corintios 6:19. Lo dice de la siguiente manera. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora hemos entendido la obra santificadora del Espíritu Santo que nos capacita para obedecer a Dios. El Espíritu Santo rocía la sangre redentora sobre nosotros. Ahora también es un buen momento para
aprender una vez más eso que ya sabemos de memoria y es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, leyendo la cita, nos encontramos con lo siguiente. Dice así, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La frase la sangre de Jesucristo hace una referencia a su muerte en la cruz, en donde derramó su sangre para el perdón de pecados y así nos dice, por ejemplo, Colosenses 1:20. Lo dice de la siguiente manera. Déjeme compartir, dice así, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También nos aseguran las escrituras que esta sangre nos da la libertad para relacionarnos con Dios en el lugar más santo que existe, llamado el lugar santísimo, donde solo Él y nosotros estaríamos juntos. Así es como lo dice Hebreos 10:19. Lo dice así. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, una vez más, ese lugar es el lugar donde habita la misma presencia de Dios y tenemos libertad de entrar por la preciosa sangre de Cristo. Este derramamiento de sangre no fue el plan B de Dios, ni tampoco ocurrió porque a Dios se le salió de las manos lo que estaba ocurriendo en el tiempo de Jesús. Al contrario, su elección de nosotros se basa en su presciencia y esto también incluía su presciencia, la redención a través de la muerte de Cristo. Cuando Dios nos elige, al mismo tiempo, Él eh, está pensando en que yo, tú, vamos a ser salvos por causa de la obra de Jesucristo. Por ello, lo profetiza de forma tan clara, aproximadamente entre 350 y 700 años antes de Cristo, cuando lo dice de esta forma en Isaías 53, eh, del 3 al 7, lo dice de esta forma, dice así. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja que delante de sus transquiladores enmudece, no abrió su boca. Gloria a Dios por la preciosa sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en lugar de la nuestra. A estos hombres elegidos por Dios Padre, que han sido santificados por el Espíritu, por el cual ahora pueden obedecer a Jesús y por quien han sido rociados con la sangre de Cristo. Estos que además viven dispersos en Roma, a quienes se les dirige esta carta es a quienes Pedro extiende la siguiente, eh, el siguiente saludo. Gracia y paz os sean multiplicados.
Antes de terminar, quisiera tomar unos minutos para hablar de un hecho que nos presenta Pedro en el versículo 2 y es la obra trinitaria de Dios en la salvación. Y he literalmente titulado esta parte la, eh, la Trinidad en la salvación. Ahora, con respecto a la Trinidad, existe una frase que ha sido citada en varias ocasiones por diversos hombres de Dios. La encontramos en las palabras de C.S. Lewis, Charles Spurgeon, Martín Lutero y muchos otros. Y aunque no conozco quién fue el autor de esta frase, puedo decir que esta frase tiene mucha razón. Dice así: trate de explicar la Trinidad y perderá su mente. Niéguela y perderá su alma. Como cristianos, creemos que este Dios, YHWH, su nombre en el hebreo, así escrito en el original, traducido como Jehová o Yahvé en algunas traducciones al español, es un solo Dios. En ese sentido, se cree o se conceptualiza que Dios está compuesto de una sola esencia que conocemos como Jehová, como Yahvé o Yahweh. Pero por aquello que vemos en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, podemos decir que este ser único y supremo está compuesto por tres personas. A cada una de estas personas la Biblia les atribuye pensamientos, voluntad, intenciones, sentimientos que lo diferencian de las otras dos. Estoy totalmente de acuerdo en que es algo difícil de explicar y de entender. Sin embargo, Dios lo ha dejado en las Escrituras para que lo sepamos, lo creamos y como mínimo lo entendamos en la forma más básica. En otras palabras, Yahweh, que es el nombre de Dios, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en uno solo y al mismo tiempo. Y literalmente cuando la Biblia se refiere a Yahweh, Jehová o Yahvé, según la traducción que ustedes estén leyendo, está hablando de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En esa base, habrían muchos versículos para explicar las cualidades y distinciones sobre cada una de las personas de la Trinidad. Pero la manera más efectiva de entenderlo es a través del Ordo Salutis, es decir, sobre el proceso por el cual nosotros somos salvos. Dios, en su omnisciencia, nos ha permitido ver la distinción de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo justamente en el proceso en el que somos salvos. De nuevo, la palabra que ocuparon los reformadores es ordo salutis, el orden en que ocurre el proceso de salvación. Por esto, en nuestra cita de Primera de Pedro lo leemos de la siguiente manera. Una vez más, mírenlo para que lo tengamos claros. Pedro nos los pone de la siguiente manera. Dice así, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol Pedro nos ha mostrado cómo nuestra salvación es una obra trinitaria, en donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo realizan cada uno su parte. Miremos desde otra perspectiva, siempre bíblica, desde otros versículos, cómo la Biblia nos presenta esta verdad. Y entramos primero con el Padre. Uno de los versículos más conocidos en la Biblia
nos muestra al Padre obrando nuestra salvación. Mire lo que dice Juan 3, 16, 17 y 18. Dice de la siguiente forma. Dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Dios Padre quien dio a su Hijo. Y es precisamente por esto que nuestro Señor Jesucristo nos afirma lo siguiente. En Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que escogernos para llegar a Cristo y haber puesto a su Hijo como método de salvación es la obra de Dios Padre. Ahora, miremos qué nos dice la Biblia sobre la obra de Jesucristo, sobre la obra del Hijo. Jesús, explicándole a sus discípulos su obra redentora, les dijo en Lucas 24, 46 al 47, les dijo esto. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ahora, por esto el escritor de Hebreos nos explica la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en una forma tan clara. Jesús nos dice, ya se había determinado que a través del Cristo, a través de su muerte, hubiese la oportunidad de arrepentirse, el perdón de pecados, y que esto pueda ser predicado en todas las naciones. Y por eso el escritor de Hebreos nos asegura en Hebreos 10, del 8 al 18, lo siguiente. Nos dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora hemos entendido la obra del Padre y del Hijo en nuestra salvación. Por ello, nos queda simplemente revisar el rol del Espíritu Santo dentro de nuestra salvación. En primer lugar, el Espíritu Santo es quien es responsable de llevarnos a toda verdad.
así nos dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque os hablará, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Así que el Espíritu Santo, en primer lugar, nos lleva a la verdad. En segundo lugar, nos capacita para creer en Jesús y nos capacita para confesar que Jesús es nuestro Señor, lo cual es lo que literalmente se traduce en nuestra salvación. Así dice 1 Corintios 12:13, lo dice de esta forma, perdón, 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Su presencia en nosotros garantiza que nosotros somos hijos de Dios y que ahora nosotros podemos vivir para Dios, obedecer a Jesús, porque anteriormente Él nos ha rociado con, eh, con la sangre de Cristo. Mire lo que dice Romanos 8:15 y 16. Dice de la siguiente manera. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Gloria a Dios por su preciosa obra en nuestro favor, porque absolutamente todo en nuestra salvación viene de Él. Así es como lo dicen los teólogos. Miren, en esta última frase que quisiera que nos quedásemos, dice de la siguiente manera. El Padre planifica y trae Jesús. El Hijo ejecuta el plan profetizado para alcanzar justicia y perdón, mientras que el Espíritu Santo aplica la salvación a los elegidos. Mis amados hermanos, Pedro en su saludo nos ha hecho la presentación del Evangelio, un Evangelio que es una buena noticia trinitaria. El Padre nos ha elegido. No somos salvos porque nosotros lo elegimos a Él, sino que somos salvos porque Él nos eligió para ser salvos. Nos vio por nombre y apellido en la eternidad. Nos escogió para que a través de la sangre de Cristo nosotros pudiésemos alcanzar el perdón. Ahora, la obra de Dios es enviar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos aparte. ¿Cómo nos aparta? A través de rociarnos la sangre de Jesús. Posteriormente estamos listos para obedecer el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. De tal forma que por causa del obrar del Espíritu Santo en nosotros, podemos arrepentirnos y acercarnos a Dios a través del Evangelio. Importante terminar diciendo lo siguiente. ¿Por qué hay tanto conflicto con la palabra arrepentirnos? Porque no creemos que necesitamos arrepentirnos. Lo que necesitamos entender es, la Biblia ya nos puso claro nuestra perversión, ya nos puso claro que estamos condenados. Nosotros podemos ver a través del espejo de la palabra que somos pecadores, necesitamos arrepentirnos. Es cuestión de fe. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, si Dios nos escogió por nombre antes de la fundación del mundo, si nos alcanzó con el poder de su Espíritu Santo cuando éramos enemigos, ninguno de nosotros deseábamos el poder vivir para Dios, ninguno de nosotros tenía el anhelo de vivir lejos de su pecado y sin embargo nos alcanzó con su Espíritu Santo.
nos roció la sangre de Jesús y hoy anhelamos obedecer a Cristo. Además, ninguno de nosotros subió al cielo y trajo a Cristo a la tierra, y ninguno de nosotros descendió al mundo de los muertos y resucitó al Cristo para nuestra justificación. Todo lo hizo Dios, por lo cual Él es digno de adoración. Así que entendiendo esto, claro que hay esperanza en medio de la persecución para los hermanos en aquel tiempo, pero también para los hermanos hoy. Quiera Dios darnos la certeza en su amor y en su obra. Vamos a orar. Señor, agradecemos tu gracia y la obra de tu Espíritu Santo. Agradecemos que nos has dado a Cristo para nuestra salvación. Y te pedimos que nos deje un corazón cada vez más y más aferrado a ti, constante en el arrepentimiento, humilde para buscar cada vez que te necesitemos, Señor. Y sobre todo, esperanzado a pesar de cualquier sufrimiento que vivamos. Esperanzado, Señor, en tu elección, en tu obra santificadora y en la preciosa sangre que ha sido rociada sobre nosotros. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, fue un honor para mí compartir este tiempo con ustedes. Que Dios les bendiga.